Saludos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos una importante entrevista con el joven Juan Ariel Jiménez, quien es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, con quien hablaremos sobre diferentes temas. Pero antes, como siempre hacemos, vamos a hacer un breve análisis sobre los principales temas acaecidos durante esta semana. Bien, el principal tema ocurrido durante esta semana ha sido sin dudas la muerte de la joven Juana Domínguez por parte de su pareja. Una muerte que a todas luces se le puede atribuir al Estado. Al Estado en lo concerniente a la parte que tiene que ver con la justicia. A la justicia en términos general. ¿Por qué? Bueno, porque según las evidencias, según cómo van los aconteceres, es obvio que hubo una confabulación, una asociación de malhechores entre Ministerio Público, jueces y oficinas de abogados. Por eso se atribuye al ala judicial estas muertes. Y no es la primera muerte, esta es la segunda. ¿Por qué se le atribuye a este sector? Bueno, porque este sector es que ha hecho a todas luces acuerdos de forma irregular con jóvenes que han sido víctimas de intentos de asesinato. A todas luces es ilegal la posibilidad de que se pueda hacer un acuerdo judicial con quien ha sido víctima de asesinato. Pero se ha logrado y se ha logrado varias veces en San Pedro de Macorís. Eso es lo que hace pensar a las autoridades que se trata de una asociación de malhechores que están investigando. Mientras tanto, el Ministerio Público ha pedido el apresamiento de la fiscal que actuó en este caso, a raíz de que sobre ella hay imputaciones precisamente de lo que decimos, probable asociación de malhechores. La Procuraduría, mientras tanto, también está haciendo lo propio, sigue haciendo sus investigaciones y según las investigaciones preliminares de la propia Procuraduría, se supone que la firma de esta joven, Juana Domínguez, ha sido falsificada, como se ha hecho con la firma de otra joven que también murió, que fue falsificada su firma para lograr un acuerdo descabellado, como el que se ha logrado. En otro ámbito ocurren otras cosas, está por ejemplo el caso de Odebrecht. Hoy se supone que irá el último de los imputados a deponer por ante los jueces. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con este caso, que ha perdido el interés de muchos sectores de la sociedad, pero se espera que a raíz de la sentencia que habrá de venir en torno a este caso, mucha gente quede sorprendida. Un caso importante durante esta semana ha sido ya que finalmente la Junta Central Electoral ha decidido hacer la auditoría que se ha solicitado a los equipos electrónicos. Para tales fines ha contratado a la compañía Deloitte, una compañía de ribetes internacionales que ha hecho este trabajo en otros países y tiene más de 20 años haciendo este tipo de cosas, pues ha sido contratada por un monto igual a los $300,000. Es importante que se inicie de inmediato esta auditoría a los equipos electrónicos debido a la proximidad que estamos con las elecciones congresuales y municipales y para despejar cualquier duda sobre los equipos electrónicos. Esto es determinante, señores, porque esos equipos electrónicos han sido satanizados por un sector de la sociedad y es importante que se despeje, porque de ello depende mucho de qué equipo vamos a utilizar, si lo vamos a usar los mismos equipos, si se hará el proceso de forma manual, pero es importante que despejemos todas esas dudas y que la sociedad esté clara. Finalmente, la Junta Central Electoral también ha decidido dar inicio a partir de hoy la campaña electoral a los congresuales y municipales. Así que a partir de hoy se inicia la fiesta gallo, todo el mundo. Es un sistema en el que vamos a estar sumergidos todos los días del año en actividades políticas. Acabamos de salir de un proceso de primaria, ahora inicia el proceso para escoger los candidatos congresuales y municipales y hoy la Junta Central Electoral dará inicio a este proceso. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí porque ya está con nosotros el ministro de Economía, con quien hablaremos sobre diferentes temas. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Juan Ariel Jiménez, quien es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas de interés colectivo. Pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante joven de la sociedad dominicana. Juan Ariel Jiménez nació un 27 de febrero del año 1985, realizó estudios primarios en el Colegio San Juan Bautista y también los secundarios en el Colegio San Juan Bautista. Es economista graduado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, tiene una maestría en Administración Pública
en el desarrollo internacional por la Universidad de Harvard. Ha realizado cursos sobre economía en la Escuela de Economía de Londres y en Barna. También tiene certificado de prevención de lavado de activos en la FIBA. Ha sido subdirector de Asuntos Cambiarios del Banco Central, director de proyectos e investigador asociado para el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, desde donde asesoró a varios países, entre ellos Guatemala, Etiopía y República Dominicana, y también ha trabajado en el Centro de Competitividad en Dubái. En el ámbito académico ha sido asistente de profesor y jefe de asistentes en la Universidad de Harvard, en la asignatura de Macroeconomía Intermedia, y en la actualidad es profesor de Desarrollo Económico y Políticas Públicas en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Durante su trayectoria ha recibido diferentes premios y reconocimientos, entre ellos la promoción de las becas Fulbright y en el año 2012 la beca líder del programa de la Fundación Carolina y del Grupo Santander para los 60 jóvenes mejores graduados de América Latina, España y Portugal. Por esa y muchas otras razones, en la actualidad es nada más y nada menos que ministro de Economía de la República Dominicana. Para mí un inmenso placer tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire. Adolfo, encantado de estar aquí compartiendo con todo el público que te sigue. Muy bien, muy bien. Mire, para comenzar de una vez yo quisiera felicitarlo. Usted tiene 100 días, cumple hoy como ministro de Economía. ¿Qué puede decirnos acerca de esos primeros 100 días? ¿Cuáles han sido las perspectivas, el desarrollo y qué es ser ministro tan joven? Bueno, hace 100 días nos dieron un reto, y un reto que no era fácil de cumplir porque hay mucho que hacer, hay mucho desde donde se puede aportar al país en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Lo primero que hicimos fue planificarnos. Al ser el Ministerio de Planificación, nosotros tenemos que ser ejemplo de planificación interna también. Por eso realizamos un diagnóstico, tanto de las áreas sustantivas como de las áreas gerenciales. Establecimos un plan de emergencia en los primeros meses para corregir una serie de situaciones y sentar las bases para el crecimiento futuro que tendrá el Ministerio. Y obviamente nosotros dejamos establecido nuestro plan de trabajo, que tiene numerosos ejes. Ejes que van desde el fortalecimiento de la transparencia. Por eso es que nosotros estamos lanzando tantos proyectos relacionados con mostrar al público, darle al público la oportunidad de disponer de información para una participación más activa en la democracia dominicana. ¿Qué encontró usted allí al llegar? Encontré un equipo de gente muy motivada. Allá hay un personal con muchísima capacidad que nosotros estamos poniendo las condiciones para que den lo mejor de sí mismos. Y por eso estamos pudiendo lanzar proyectos tan rápido. ¿Pero estaba bien ordenada la casa o ha tenido que ordenar algunos entuertos? Siempre hay oportunidades gerenciales que son cosas que vamos corrigiendo sobre la marcha, y además hay que construir a futuro. Por eso, por ejemplo, nosotros lanzamos la gran encomienda de la certificación ISO 9001. Para, al concluir mi gestión, dejar el ministerio certificado en ISO y que todos los procesos, todos los trámites que se realizan dentro del ministerio estén debidamente formalizados. Eso por poner un solo ejemplo de todas las cosas que estamos haciendo, primero a lo interno, porque un equipo fuerte, organizado a lo interno, puede dar mucho mayor resultado a lo externo. Mire, como ministro de Economía, ¿tiene usted la posibilidad o la intención de buscar una fórmula que sea transparente en términos que la gente pueda saber y no tener que dudar cuando suben los combustibles y cuando bajan? Bueno, tenemos que saber... Que la gente entienda una fórmula que existe, pero que la gente no entiende nada. Claro, pero tenemos que saber también que en el gobierno, como en toda la sociedad, hay distribución de funciones. Y yo tengo que ser muy respetuoso de los espacios institucionales de cada organización. Y eso es competencia específica del Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, por eso nosotros le damos todo el apoyo técnico necesario. Estamos trabajando mucho con los ministerios. Y se la pregunto porque tiene tanto que ver con la economía, el precio de los carburantes, sí, que alguien tiene que... Claro que sí, pero entiendo legalmente les compete a ellos. Entonces, pues nosotros con todo gusto le ofrecemos todo el apoyo técnico necesario, pero no podemos lanzar proyectos y lanzar iniciativas que le corresponderían a otra entidad. Cuéntame un poco sobre una interesante iniciativa de ustedes, que es una plataforma digital para las asociaciones sin fines de lucro. Claro. Eso es sumamente interesante. La gente todavía no lo aquilata porque, a mi entender, necesita más proyección.
Claro que sí, porque eso sí está dentro de nuestro ámbito de acción. Desde el Centro de Fomento y Capacitación de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, nosotros tenemos toda la información de a quién se le están dando recursos públicos, qué está haciendo, para qué proyectos en particular se le asignan recursos. Entonces, por eso nosotros ya hemos sacado a la luz esa información. Un portal interactivo, ¿Qué dinámico. buscan con ello? Bueno, el fin último es promover la democracia participativa de las personas, dándole información necesaria para que tomen decisiones. El sueño está entre los fines, perdóneme, quitarle los recursos, los cuartos del pueblo a las instituciones sin fines de lucro que no cumplen con su cometido. Eso se hace cada año. Cada año nosotros desde el ministerio hacemos una evaluación de las acciones realizadas por las distintas ASFLs que se le dieron recursos, los proyectos para los cuales están sometiendo necesidad de fondos y hacemos la recomendación de asignación de fondos al presupuesto. O sea que eso es algo que se ha venido haciendo en los últimos años, pero lo que hace el portal es hacer transparente la información de una forma amigable para la ciudadanía, de forma que una persona en Barahona, que una persona en Montecristi, que quizás requiere un servicio de salud, puede entrar a la plataforma y ver a qué ONG se le están asignando recursos y pueda exigirle a esa ONG en función de qué es los recursos del público que se le está apoyando. Mire, pasando a otro tema, el Senado acaba de aprobar en 2 lecturas consecutivas un presupuesto complementario de unos 15.000 millones de pesos. ¿Cuál es su valoración sobre esta aprobación y si ciertamente es tan pertinente ese complementario? Sí, definitivamente el presupuesto complementario es muy necesario y lo puedo decir porque en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo también llevamos los proyectos de inversión pública. Entonces, la estimación de ingresos y el gasto se hace el año anterior. Por ejemplo, también se envió las proyecciones y el presupuesto del 2020. Pero en el día a día, conforme va pasando el año, se van registrando numerosos cambios. Hay proyectos que llevan un retraso, y mientras que otros proyectos llevan un ritmo mucho más acelerado, que obliga el cambio de un proyecto a otro. Asimismo, hay áreas que no han ejecutado su presupuesto a pesar de que estamos concluyendo el año y hay áreas que sí lo necesitan. Entonces, ese presupuesto complementario lo que busca es a corregir a final de año cualquier dificultad que pudiese tenerse a lo interno del gobierno en términos presupuestarios. De repente ha habido que hacer un aumento de sueldos en un sector, de repente algún proyecto necesita recursos adicionales, entonces ese presupuesto complementario... Pero no es demasiado. No, para nada. Es que algo tan sencillo como cada vez que se mueven los precios del petróleo, eso impacta el subsidio eléctrico. Entonces, bueno, impacta cuando es hacia arriba, y pero cuando baja... Bueno, cuando es hacia abajo, el subsidio eléctrico es menor y eso permite entonces usar fondos que estaban previamente destinados al subsidio eléctrico en otra actividad. O sea que eso es normal. Exacto, se estima en 2.2% del PIB el déficit fiscal. ¿Usted no cree que hemos llegado muy lejos en eso? Claro que no. República Dominicana es un país que todavía necesita la acción del gobierno porque somos un país en desarrollo. Y al ser un país en desarrollo se requiere una gran inversión del gobierno, se requiere que el gobierno provea bienes y servicios a la población. Entonces un déficit del 2.2% no es un déficit elevado. No. De hecho, para nada, para nada. En un país como nuestro. Y sobre todo no es elevado en un contexto donde República Dominicana está creciendo por debajo del potencial. La política fiscal siempre se dice en la literatura que debe ser contracíclica. Si nos está yendo muy bien en la economía, quiere decir que el ritmo de crecimiento es muy alto, la economía debería tener superávit fiscal. ¿Para qué? Para que el gobierno no le imprima un crecimiento mayor a la economía que pueda impactar los precios. En el caso de este año, la economía enero-septiembre creció un 4.8%. Todavía está debajo del 5%, que se entiende históricamente que es nuestro ritmo potencial, con una inflación muy baja. Cuando eso ocurre en un país, es normal que se tenga un déficit fiscal para compensar esa ralentización de la actividad económica de los agentes privados. ¿Y cómo se puede crecer un 5% como está estimado a pesar de las condiciones adversas? Me refiero a problemas en el principal renglón, que es el turismo y el sistema político, o sea, los problemas políticos. ¿Cómo a pesar de eso hemos crecido tanto? Claro. Hemos tenido condiciones no favorables en esas dos áreas, una incertidumbre por un lado y por el otro lado
el tema del turismo, la campaña negativa que tuvimos. Bueno, eso explica por qué no crecimos al 7% como fue el año pasado. El año pasado, en el 2018, la República Dominicana fue uno de los 10 países del mundo de mayor crecimiento y fue el país de América Latina de mayor crecimiento. Entonces, eso explica por qué, en lugar de crecer al 7, como lo hicimos el año pasado, solamente estamos creciendo un 4.8 con perspectiva de terminar en un 5%. O sea, si no hubiéramos tenido ese problema del turismo y ese clima de incertidumbre política, tuviéramos un 7% de crecimiento. O bastante cercano, porque nunca se tiene la varita mágica para un número específico, pero si hubiese tenido un ritmo de crecimiento mayor. Es por eso que cuando los agentes privados, por una situación interna o externa, ven incertidumbre, disminuyen su ritmo de inversión y de consumo, entonces el gobierno aplica medidas contracíclicas. Esta incertidumbre política, ¿cómo afectó? ¿Qué tanto? ¿Qué porcentaje, si se puede medir? Es muy difícil de medir. Pero afectó negativamente. Es posible, tenemos incertidumbre en el plano internacional, la tensión geopolítica, comercial que están teniendo China y Estados Unidos. Eso le iba a preguntar, esa incertidumbre, esos problemas China, Estados Unidos, ¿cómo ha incidido en la economía dominicana? Claro, porque los agentes económicos actúan en base a perspectiva. Normalmente toman decisiones pensando cómo va a estar el futuro. ¿Me compro un carro ahora o me lo compro después? Bueno, siempre será financiado. Entonces necesito saber si la economía le va a ir bien en el futuro o no. Pero más o menos, ¿qué tanto afecta? Porque yo sé que afecta. Pero es que es imposible, ningún país del mundo puede tener la estimación exacta de un hecho en particular. Exacto, no, pero hay una proyección. Sí, las proyecciones eran que íbamos a estar creciendo cercano al 5.5% este año y hemos tenido que sistemáticamente ir reduciendo la previsión de crecimiento. Ahora mismo nuestra última revisión del marco macroeconómico nos indica que estaremos creciendo en torno a un 5%. Claro. Eso se ha reducido precisamente por lo que le pregunto, ¿no? ¿Verdad? Sí, entre otras cosas, el efecto del turismo, pero ya saber 0.15% se debe a este hecho, lamentablemente la ciencia económica no ha avanzado tanto. Perfecto. El crecimiento económico que hemos tenido, que es obvio, ¿en cuáles sectores? ¿Ha sido en los sectores tradicionales o hay un sector, aparte de los tradicionales, que ha podido crecer? Que puede decir, mira, ya no es simplemente en esto, también la República Dominicana está creciendo. Es muy importante su pregunta. Cuando vemos la actividad económica se puede ver de dos maneras, por el lado del gasto y por el lado de los sectores productivos. Voy a iniciar por el lado del gasto. El crecimiento espectacular que ha tenido República Dominicana en los últimos años, superior al 6%, se debe fundamentalmente a la actividad privada. Se debe en gran medida, más de un 70%, al consumo privado y a la inversión privada. Entonces, con eso quiero desmontar un mito de que el crecimiento económico está siendo empujado por la actividad del gobierno y por el endeudamiento externo. Para nada. Las cifras oficiales dicen que es el sector privado que está liderando el crecimiento en los últimos años. Más de un 70% de este dinamismo se debe a consumo privado e inversión privada. Eso por un lado. Por el otro lado, desde el punto de vista de los sectores productivos, hemos visto un gran crecimiento en construcción, por ejemplo, en los últimos 6 años estoy hablando, varía cada año, pero estoy hablando del periodo del presidente Medina. Casi siempre son los mismos, por eso le pregunto si hay un sector diferente que ha crecido. Varía de año a año, ya comunicaciones no está teniendo el impulso que tuvo en su momento por un cambio tecnológico que minería se dio hace unos años. Minería ha crecido bastante, pero la incidencia de la minería todavía no es muy alta. Crece mucho, pero tiene una baja ponderación en el PIB. En su momento el sector agrícola también ha crecido mucho, turismo, pero definitivamente la República Dominicana es una economía bastante diversificada. Cuando crecen casi todos los sectores en una tasa similar. Ha habido una liberalización de unos 34.000 millones del encaje legal. Me gustaría su valoración, pero antes, vámonos a una primera pausa comercial. Regresamos en 2 minutos. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Antes de irnos a comerciales le preguntábamos su valoración, cómo incide estos 34.000 millones en el encaje legal. Primero explicar por qué se da esta situación.
Cuando las economías crecen por debajo de un ritmo de crecimiento que se entiende es el normal que tenga, y cuando la inflación está tan baja como en el caso de República Dominicana, las autoridades monetarias y financieras tienden a flexibilizar la política monetaria. ¿Qué es flexibilizar? Es facilitar el crédito para la inversión y para el consumo. Por eso se baja la tasa de interés. En el caso de la República Dominicana, este año se ha venido consistentemente bajando la tasa de interés. Y lo que se denominaría política monetaria heterodoxa, que va más allá de bajar la tasa de interés, en este caso la liberalización del encaje legal para sectores particulares. Y eso es algo muy interesante, porque eso es una combinación entre política macroeconómica, que es ayudar al crecimiento, y la política de desarrollo. Por eso se ve que en la liberalización del encaje se privilegian sectores productivos. ¿Qué busca esa liberalización? Busca reactivar más la economía, busca facilitar el crédito para que las empresas, al obtener los recursos del encaje, aumenten su inversión y ese aumento de la inversión vuelva a la economía dominicana a su ritmo de crecimiento de tendencia o su ritmo de crecimiento potencial. Entonces, por eso es tan importante esas dos combinaciones, porque hay más recursos en la calle para prestar y se está haciendo a tasas de interés más bajas. Hay recursos en las calles, tasas de intereses bajas, pero el dólar sigue creciendo de forma indetenible. ¿Hasta dónde llegará esa alza del dólar? Bueno, la verdad es que el precio del dólar tenemos que tener cuidado y no ponerlo en una bola de cristal. Los economistas nos equivocamos muchas veces que decimos, es que va a llegar a tanto. No, pero hay proyección. Día a día. Eso es un día a día, claro. Mi visión particular y lo que nos dicen los modelos económicos es que luego de una ligera subida del dólar, producto, entre otras cosas, por unos menores ingresos del turismo, ya se va estabilizando en ese nivel. Estamos hablando de 52.8, pues ya va creciendo, va aumentando muy poco como es normal. Pero está por encima de lo proyectado, no puede ser normal. No, no está todavía por encima de lo proyectado en el marco macroeconómico. No, para nada. Está por encima del promedio que se había visto en meses anteriores, porque resulta que en las últimas semanas ha tenido un aumento, en parte reflejo de una disminución de la oferta. Entonces, se da eso y luego se estabiliza. O sea, digamos la parte de 4.000 millones de dólares que dejamos de percibir por el turismo, de alguna forma ha incidido. No es tanto como 4.000, es menos, pero definitivamente que incide. Claro, porque el dólar es un precio, es el precio de una mercancía. El precio de la mercancía, moneda extranjera. Y todo precio está determinado por la relación de oferta y demanda. Todavía está a la vista el fantasma de una reforma fiscal, que algunos entienden que es inminente para el próximo año. ¿Usted cree que debe hacerse esa reforma fiscal? Yo creo que tenemos que cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo que manda un pacto fiscal. Y voy a explicar por qué. ¿Un pacto o una reforma? Pues son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Qué bueno que lo trae a la luz. Primero que nada, yo no creo que este gobierno vaya a realizar una reforma fiscal. De hecho, ya se envió el presupuesto y el presupuesto no plantea reformas fiscales. Este gobierno se ha sostenido sobre todo con mejoras administrativas que han llevado a un aumento en los ingresos sin aumentar tasas o establecer tributos nuevos. Pero hay un pacto fiscal, eso sí se plantea. En un pacto fiscal se incluyen tanto la parte de ingresos como la parte de gasto. Es un gran acuerdo social de cómo queremos usar los recursos de esta nación desde el punto de vista público. Queremos seguir financiando el 4% del PIB a la educación, queremos aumentar los recursos que se le asigna a la UAS, queremos aumentar el salario de los policías y los militares, queremos obras de infraestructura, bueno, queremos todo eso. ¿Cómo lo financiamos? Todavía la evasión fiscal aquí se calcula en un alrededor de 20 o 30%. Hay quienes proponen de una forma consuetudinaria una modificación constitucional para que se constitucionalice, para que se criminalice de ser necesario la evasión fiscal. ¿Usted estaría de acuerdo? Varias cosas. Uno, tenemos que ver evasión fiscal en qué impuesto, porque la evasión fiscal la tenemos en el impuesto sobre la renta, que tiende a ser mucho más alta. La evasión en sentido general, por ejemplo, en Estados Unidos, la evasión fiscal es criminal. Aquí también es criminal, y no solamente digo eso, la evasión fiscal es precedente de lavado de activos. Un gran salto que ha dado República Dominicana en su marco institucional es la Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo y las distintas actividades que se han realizado tanto en el gobierno como en el sector privado. No he visto un solo evasor dominicano preso.
Sí, claro y que hay sí. muchísimos. Sí, y se han sometido y Se les cobra. en meses recientes. Bueno, pero que también el objetivo de un gobierno no es meter gente presa. Sí, pero en los países de verdad, Estados Unidos, que tiene mucho mejor concepto económico que nuestro, el que va de fisco, además de que tiene que pagar 1, 2, 3, 4, 5 veces lo robado, porque eso es robar, también va preso. Ahí Sí. tiene que haber un disuasor. Claro que sí, pero por eso normalmente en República Dominicana, además del sometimiento, pues es muy típico que se hagan acuerdos pero ya vas a pagar, no, perfecto. Pues ya, digamos, se cumplió Ya, con el pagaste origen. la evasión. Claro, Tranquilo. Es como el que robó, devuelve lo robado. No hay, desaparece. No puede ser así. En el caso de la ley de lavado, ahora se puede imputar lavado de activos. Eso es un cambio radical, porque anteriormente por evasión fiscal la pena no era muy alta de todas formas. Ahora, al imputar lavado, sí, eso nos lleva a que la pena pueda ser hasta 20 años. A eso me refería, Sí, que debe haber... Mire, hay quienes piden también mayores impuestos, pero para los más ricos, lo que a mí me parece inconstitucional y desigual. ¿Cuál es su valoración sobre esto? Es una tasa impositiva a los sectores más poderosos versus... Podría tener sentido, pero a mí me parece inconstitucional y desigual. Quisiera saber su valoración. Claro que sí. Bueno, eso se llama la progresividad o regresividad de la política tributaria. ¿A quiénes vamos a poner los impuestos o una mayor carga impositiva? ¿A los sectores más ricos o a los sectores más pobres? La literatura en eso siempre ha dicho que la política tributaria debe ser progresiva. Deben pagar más los que más tienen. Ahora, la diferencia viene en que no se recomiendan poner impuestos que sean distorsionantes. Eso dice la literatura. Pero yo quisiera saber, ¿qué dice usted? Juan Ariel Jiménez, sí. Claro que sí. Claro que sí. Se debe poner más impuesto a la gente que más puede pagar. Claro, impuestos que no generen distorsiones en la economía. Es normal que una persona que gane 6,000, 7,000 pesos mensuales no pague impuestos sobre la renta, porque ese es un impuesto que estaría afectando su capacidad de alimentación, su capacidad de alimentar su familia o de pagar la vivienda. Mientras que una gente que gane más de 100,000, 150,000, 200,000 pesos, claro que tiene que pagar mucho impuesto. Eso es normal. ¿Y qué han hecho para que eso suceda así? Bueno, de hecho, República Dominicana está así. Cuando vemos el impuesto sobre la renta a personas físicas, que es básicamente al salario, nosotros podemos ver que hay una exención para los que ganan menos de 34,000, por ahí. Y estamos hablando del 93% de la población. O sea que aquí el impuesto sobre la renta a personas físicas solamente se le cobra a 7 de cada 10 asalariados dominicanos. Pero eso es normal. Ahora, pasa que República Dominicana... Eso a la persona física. Sí, claro. Una persona no física, usted lo sabe. Las personas jurídicas o las empresas. Exactamente, las empresas. Claro. Es ahí hasta donde va el espíritu de lo que le he planteado. Claro que sí. Lo que pasa es que en el caso de las personas jurídicas o las empresas que también tienen un impuesto sobre la renta, normalmente esa exención se da en la informalidad. O sea, la mayoría de las micro y pequeñas empresas son informales. Entonces, de por sí esa informalidad la lleva a no pagar impuestos, mientras que empresas medianas y empresas grandes, si están formalizadas, pagan impuestos, aunque no se puede descartar que haya evasión en algunos casos. Hablando de exención, hay sectores que abogan porque se elimine la exención que tienen algunas empresas, algunos sectores del empresariado. Primero porque algunas de esas exenciones ya llenaron el cometido por el cual fueron creados. Sí. Y otra porque para corregir ese déficit fiscal, bueno, pues vamos a quitar esas exenciones, que ha servido incluso de caldo de cultivo para distorsiones. ¿Cuál es su valoración en ese sentido? Efectivamente, son de las cosas que se tienen que abordar como un pacto social de qué sectores queremos promover, porque al final las exenciones buscan numerosos objetivos de política de desarrollo. Por ejemplo, hay exenciones a sectores por su capacidad de generación de empleos, caso Zona Franca. O sea, sí que porque nos generen cientos de miles de empleos, como en el caso dominicano, no digo yo que no paguen impuestos. Deberíamos, al contrario, desarrollar una política agresiva de fomento y de atracción de zonas francas. Ahora, hay otros casos de exenciones impositivas para industrias nacientes. En el caso del cine, como queremos que se desarrolle una nueva industria, para empujar esa industria naciente, vamos a darle una exención impositiva. Pero desde el gobierno tienen ya todas esas cosas cuantificadas, digamos, para cuando se vaya a hacer el pacto impositivo, decir, mire,
es sobre esto, Sí. no comenzar a estudiar. No, para nada. Anualmente en el gobierno se hacen estimaciones de Entonces, lo que se si lo conoce tienen el planificado. gasto tributario. Perfecto, perdóneme. Ya que lo tienen estudiado, ¿cuál sector usted cree que hay que eliminarle ya las exenciones? Bueno, es que ahí tenemos que hacer una diferenciación. Una cosa es lo que yo creo como persona y una cosa es lo que cree el gobierno. No, pero No es lo usted mismo. como ministro de Economía, si tiene una opinión particular, que se supone será la misma opinión que someterá. Sí, claro, Entonces, pero la decisión final, la obviamente, decisión final no es un suya. consenso, digamos, técnico Perfecto. y político. Pero ¿no? quiero ver cuál es la visión desde el ministerio que usted preside. Ok, entonces, en el caso, por ejemplo, del incentivo a la industria turística, yo creo que hemos sido muy generosos y creo que se puede tener el mismo desarrollo turístico vía provisión de insumos públicos y no vía exenciones impositivas. Creo que la ley de cine hay que corregirla. El esquema como está planteado de exenciones que son transferibles, creo que eso puede terminar generando distorsiones. Entonces, esos dos casos serían... ¿Puede generar o estar generando distorsión? No, puede generar. No puedo decir a ciencia cierta, tengo datos que tiene esta distorsión. ¿En qué sentido podría la ley de cine generar distorsiones? Bueno, porque son impuestos que son transferibles, son exenciones que son transferibles, entonces puede llevar a que vía, digamos, mecanismos contables se generen distorsiones en el pago de impuestos. No sé de casos particulares, estoy diciendo desde el punto de vista del diseño. O sea, de la ¿usted exención. encontró una debilidad en ese sentido? Creo que hay una debilidad que obviamente no es lo mismo la exención impositiva cuando están haciendo la industria, allá cuando la industria está alcanzando cierto nivel de madurez. ¿Qué sectores yo creo que todavía merecen seguir siendo apoyados? Bueno, yo soy un fiel defensor de la zona franca. De la zona franca. Creo que en un país con la necesidad de empleos como República Dominicana, un sector que crea tantos empleos debe apoyarse y al contrario, pienso que debería apoyarse aún más. Entonces, el sector agropecuario también normalmente es muy protegido por temas de seguridad alimentaria. O sea que son consideraciones que hay que tener en cada caso. Su valoración sobre el próximo presupuesto, que regirá a partir del próximo año. ¿Se entiende deficitario o usted cree que llena las expectativas? ¿Es suficiente? Bueno, la verdad es que los presupuestos nunca son suficientes para países como República Dominicana con tantas necesidades históricas. Y lo segundo es que nunca llena las expectativas porque los recursos son limitados y las necesidades y las expectativas son muy superiores a la disponibilidad de los recursos. Ahora, yo creo que es un presupuesto que apunta a la consolidación de ciertos programas, a la consolidación de inversiones en infraestructura que es necesario dejar como parte del legado que tendrá este gobierno en su revisión histórica. Tendremos 110 mil millones para financiar la deuda pública. Nosotros tendremos aproximadamente lo que se conoce como aplicaciones financieras, 112 mil millones. Por Eso ahí. no es demasiado cuarto dedicado a pagar deuda nada más. Lo que pasa es que es normal porque cuando se dan los vencimientos de capital, se hace lo que se denomina rollover de la deuda. La gente critica, bueno, es que estamos tomando deuda para pagar deuda. Y digo yo, ¿y qué país no hace eso? O sea, la mayor parte de los países, incluso las empresas, hacen rollover de la deuda. Quiere decir, tengo que pagar 100 este año, me endeudo 100, pago estos 100. Pero no pone en peligro la estabilidad. Para nada. Ese rollover tan continuo, No, ese para endeudamiento. nada. Por ejemplo, para el próximo año, perdóneme, se supone que tendremos una deuda que aumentará, un déficit que aumentará en 34 mil millones. Sí, pero también tenemos una economía que al estar creciendo, ese déficit cuando se ve como porcentaje del PIB va disminuyendo. Cuando se hacen los escenarios de deuda, y eso se llama análisis de la dinámica de la deuda, no es simplemente ver un número. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Una deuda de $500,000, ¿es mucho o es poco? Yo preguntaría, Depende para quién. Exactamente. Si es para una Para familia... mí es todo lo cuarto del mundo. todo Para impagable. usted, También eso todos los ya. cuartos del mundo, también todos los cuartos del mundo. Pero para un gran empresario no. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que compararlo con algo más. Por eso es que en deuda no se puede hablar de tantos millones de dólares, no. Se tiene que hablar como porcentaje del PIB, se tiene que hablar como porcentaje de los ingresos tributarios. O sea, no es tan sencillo el análisis económico como tomar dos números. Muy bien, vámonos a una segunda pausa. Cuando regresemos yo quisiera que usted me dé su valoración sobre el establecimiento de impuestos a los servicios digitales. Volvemos en 2.
Bien, continuamos con esta interesante entrevista con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Antes de irnos a pausa comercial, le hicimos una pregunta, su valoración sobre el establecimiento de impuestos en este sector. Creo que tenemos que acostumbrarnos como sociedad a que en el futuro tenemos que tener la flexibilidad para ir estableciendo tributos a ciertos negocios digitales. La economía está cambiando mucho, la emergencia de lo que se conoce como la economía colaborativa está desplazando actividades tradicionales, por ejemplo el servicio de taxi, a nuevos servicios, caso Uber. El comercio está cambiando mucho, ya no está generándose tanto como presencia física de empresas, sino a nivel digital. Entonces es normal que vayamos grabando la misma actividad con tasas similares, a pesar de que se dé versión física o versión digital. ¿Usted favorece entonces el gravamen a esos sectores? Claro que sí, claro que sí. Mire, hay un importante economista que usted debe conocerlo, que es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Luis Alberto, quien ha hecho una advertencia. El crecimiento económico debe prestarse atención también al déficit de oportunidades sociales. Claro. ¿Cuál es su valoración sobre esto que ha establecido? Ciertamente, de hecho, yo creo que el caso chileno es un elemento a analizar, porque Chile se había entendido como un éxito latinoamericano, no mundial, latinoamericano, por sus altas tasas de crecimiento, por su fortaleza institucional, y era considerado por muchos como el referente en América Latina. Sin embargo, podemos ver en las movilizaciones recientes cómo déficits sociales tienden a generar una inestabilidad política que revierte años de crecimiento. ¿Pero qué se está haciendo para darle seguimiento, como él advierte, a esa situación? Porque una cosa es saber que hay que hacerlo y otra cosa, ¿qué estamos haciendo para materializar esa advertencia? Yo creo que República Dominicana se ha anticipado esa situación y en el gobierno del presidente Medina se han desarrollado un sinnúmero de programas que buscan justamente atender a esa situación. Y es por eso que la pobreza monetaria ha pasado de 39.7% a inicios de la presente gestión a 22.5%. A pesar de esas cosas, Oxfam dice, por ejemplo, que en los últimos años se han gastado 16.400 millones en corrupción. ¿Cuál es su valoración? Bueno, yo he dicho anteriormente que yo respeto la opinión de ellos, no la comparto. La verdad es que no conozco ninguna entidad público-privada, ningún centro de pensamiento que pueda hacer una estimación puntual de cuánto dinero hay en corrupción de un país. Pero hay corrupción en el país. Hay corrupción en el público y en lo privado, vamos a estar claros con eso. Pero en la pública, ¿qué tanto es? Porque en la privada es otra cosa. No, pero es que esas cosas no se calculan como hacen los informes, por ejemplo, en el caso de Oxfam, que normalmente hacen un cálculo de tal porcentaje de la inversión, tal porcentaje de los gastos. Yo entiendo no, nadie tiene ese estimado, eso es caso por caso. Y como usted asegura que hay corrupción, si no la ha cuantificado. Bueno, es que lo primero es que se han hecho sometimientos. Se han hecho sometimientos a funcionarios públicos. Eso quiere decir que el gobierno, cuando se da cuenta de un caso de corrupción, destituye al funcionario, se le somete y se hace una investigación. O sea, si nosotros no podemos determinar el monto de corrupción en una entidad particular sin previamente hacer una investigación de índole penal, ¿cómo se va a estimar para un país? Oxfam también dice que el gasto fiscal no se ajusta a la realidad. Bueno, hay que ver que ellos le denominarían realidad. Esas son consideraciones subjetivas de un grupo que yo respeto. Cada quien tiene su marco de pensamiento. Bien. A mí, por ejemplo, me gustaría que se gaste más en otros sectores, pero yo por eso no puedo llegar a un calificativo de no se ajusta a la realidad, es ineficiente, no. Yo puedo decir, bajo este argumento, con estos supuestos, entiendo que hay estos problemas. El problema es que le creemos tanto a esos organismos internacionales que damos como por hecho todo lo que cualquiera dice. Jamás, y así no puede ser. Y además, tanto el gobierno como el sector privado tienen muy buenos profesionales con capacidad de disentir y de hacer otro tipo de propuestas. Mire, usted además de economista, que es brillante, usted es político. Claro. La situación del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuál es su valoración? Margarita podría quedarse, se va, en su visión. Hasta el momento no solo se queda, sino que la compañera Margarita Cedeño va a pasar a dirigir ahora el sector educación dentro del partido. Eso no garantiza que mañana tenga que irse si el Tribunal Constitucional le dice a su esposo, no, usted no puede ir. No, garantía no hay de nada. Garantía no hay de nada. Pero ahora, lo que se ha visto es que la señora vicepresidenta, además,
ha ratificado su compromiso con el partido y se ha inscrito en el proceso de renovación del partido. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana, al margen de que es doloroso lo que estamos viviendo. Exacto, eso quisiera. ¿Cuál es su visión sobre lo que está pasando? Con gusto lo digo. Primero que nada es doloroso porque son compañeros que hemos construido una historia juntos. Hay compañeros que se han marchado del partido que son de mis mayores afectos porque he trabajado con ellos en lo político, en lo técnico, en lo gubernamental. Y siempre a uno le duele ver a parte de su familia marcharse. Ahora, eso no quita que es una gran oportunidad que está teniendo el partido para renovarse, para relanzarse. Nosotros teníamos estructuras que se requerían inyectar sangre nueva y eso está pasando. Entonces, digamos, son de estos dolores como cuando uno cambia. ¿En cuáles estructuras se necesitan sangre nueva? En todas las estructuras. De hecho, por ejemplo, en el comité político. En el comité político... Tenía un Jurásico ahí, un parque Jurásico. Pero se va renovando. Por ejemplo, la entrada de los nuevos compañeros al comité político son gente de menor edad, son gente con otra visión, son gente que se le está dando la oportunidad para innovar. Lo mismo en las comisiones. Entonces, de verdad que yo creo que es una etapa muy interesante. Además de que es un reto que se tiene y ante los retos yo creo que las organizaciones y las personas sacan lo mejor de sí mismos. ¿En qué ha consistido su trabajo político? Porque usted es político. Claro que sí. De sangre, de nacimiento, de herencia, de toda la... Y además de convicción, porque creo en la actividad pública. Creo en la actividad pública para transformar las sociedades y la actividad pública tiene un componente político en una u otra parcela. Aunque muchos PLDistas se van y dicen porque ya el PLD no era lo que era. Ni garantiza esas cosas que a lo mejor usted... Yo no era lo que era hace 10 años, yo he crecido, yo he evolucionado. O sea, el PLD no representa esos principios y valores que a lo mejor eran cuando usted entró al PLD. Bueno, definitivamente que el PLD no era lo que se tenía anteriormente, por ejemplo, cuando el profesor Juan Bosch lo presidía. También eran sociedades distintas, también eran retos distintos. Pero definitivamente que el Partido de la Liberación Dominicana todavía representa lo mejor de esta sociedad, todavía representa la mayor capacidad de gobernar y por eso hemos tenido los éxitos que hemos tenido. Entonces yo, al margen de que no creo que todo sea perfecto en mi partido, hay muchas cosas por mejorar, pero si no estuviera ahí, si todo estuviera perfecto me aburro. Entonces estoy ahí porque creo que hay cosas que mejorar y porque creo que es una excelente plataforma desde donde se puede hacer una diferencia en la sociedad. Gonzalo Castillo, candidato presidencial suyo de su partido, ha pedido o ha dicho que se hace necesario un aumento de salario en el sector privado y lo han satanizado. ¿Cuál es su valoración sobre eso? Eso normalmente pasa cuando se discute salario. A ver, y cuando él dice eso, tiene razones. Primero que nada, el aumento de los salarios en una economía normalmente responde a dos cosas. Tiene razón, quiere decir que usted comparte esa idea de que se necesita un aumento de salario en el sector privado. Claro que se necesita continuar aumentando los salarios en la medida en que hay inflación y que la productividad de los trabajadores va creciendo. Por eso, de hecho, nuestra ley establece revisión de los salarios cada 2 años. Pero tenemos que ser mucho más agresivos en los aumentos salariales. ¿Por qué? Hasta por razones económicas. Cuando nosotros vemos la compensación a los trabajadores como porcentaje del PIB ha ido cayendo. Y eso no debería ocurrir. Cuando nosotros vemos el crecimiento del PIB per cápita ha sido muy superior al crecimiento de los salarios reales. Mire, ya no tengo más tiempo. Está interesante entrevista, pero no quiero irme sin antes preguntar. Me dicen que usted se ha involucrado tanto en estudios que no aprendió ni siquiera a bailar. ¿Es cierto? Sí, yo bailo. Se me ha ido olvidando, pero bailo. De hecho, cuando viví en Boston, donde duré 3 años, hasta rueda cubana en competencias bailé. Wow. Para mí un placer tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire. Las puertas quedan abiertas. Muchísimas gracias. Vámonos.